Seguimos hablando de coronavirus. Hemos invitado al doctor Carlos Vergallo, infectólogo del Sanatorio Allende. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos todos. ¿Hay que salir urgente a comprar barbijo? Bueno, no salgan tan urgente porque ya no hay. Pero no. El barbijo es una cosa que bueno, la gente en este estado de nervios y de asusto, lo primero que ha hecho, como toda la parte respiratoria, y como uno ve las partes de cine, la fotografía, todo el mundo anda con barbijo, es lo primero que sale. Y ninguna de las organizaciones que tienen experiencia en esto, porque están trabajando, como el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, la OMS, que es lo que nosotros y todo el mundo sigue sobre las indicaciones, usa o recomienda el uso de barbijo a toda la gente. El uso de barbijo está específicamente recomendado en el paciente que tiene la enfermedad, específicamente recomendado en el personal que atiende a esos pacientes que tienen la enfermedad, y el paciente que va con un cuadro respiratorio en el momento que hay coronavirus en algún país que llega, le dan a ese, sin saber todavía si tiene, le ponen un barbijo de precaución. Pero no sirve para absolutamente la población en general que no tiene síntomas ni enfermedad. Y además, mucha gente, y lo que recomiendan todo y llaman a que tengan presente que ese uso de barbijo en la población general le hace dar una sensación de seguridad que hace que pierdan los mecanismos de lavado de manos, los mecanismos de no tocar sustancias o superficies que haya estado el paciente. Entonces da una pseudo sensación de seguridad que lleva a perder las otras medidas que sí son productivas y son recomendadas para la prevención de la enfermedad. ¿El alcohol en gel es tan efectivo como el lavado de manos y agua? Bueno, sí. El alcohol en gel es tan efectivo cuando se lo hace cuando se lo hace bien. El alcohol en gel tiene que ser arriba de una concentración del 60%, entre el 60 y el 70% de alcohol, que es lo que destruye la mayoría o esteriliza o limpia las manos. Y por supuesto el lavado de agua y jabón también tiene que tener una técnica de un lavado de agua y jabón bien realizado. ¿Qué dicen las estadísticas? Recién hablamos con el ministro de Salud de la provincia. En el caso de los niños, ¿no los ataca tanto a los niños el coronavirus en principio? En el caso de los niños es una enfermedad que por lo menos lo que se informa es que tiene muy baja mortalidad. Es decir, cuando uno habla y comparando con la gripe, en el niño la gripe puede ser en las partes extremas de la vida, de edades, en la gripe son graves. En el coronavirus generalmente tiene gravedad en los mayores de 60 años o en personas que tienen alguna patología o cardiovascular o pulmonar, que también es el caso de la gripe. En el caso de los niños se ha visto, y las estadísticas muestran, que tiene una mortalidad menor al 0,2%. Bueno, si hay una noticia que sirve para tranquilizar a los papás, es esta. Entonces, así es. ¿No? A mí personalmente me tocó pasar con una niña una situación complicada con la gripe A, ¿no? La gripe era muy complicada, tal vez más complicada que el coronavirus. Bueno, yo creo que yo no tengo experiencia en el tema, pero en los niños sí, No tengo experiencia, tenemos experiencia cuando hemos vivido la epidemia de gripe, las dos epidemias de gripe en mujeres embarazadas que daban enfermedades graves, en enfermedades que se complicaba un año, yo no me acuerdo en este momento, pero en un año teníamos la gripe y que se complicaba rápidamente con mucha neumonía, con afectación pulmonar, y bueno, y en las personas de edad adulta, por eso están las recomendaciones de la vacunación a todo el mundo, se complica si no está vacunado, se complica con las infecciones pulmonares.
Por eso lo que creo que uno tiene que también tener muy, muy en claro, que la infección, o mejor dicho, la vacunación antigripal, fundamentalmente, aparte de en muchos casos prevenir la gripe, fundamentalmente tiene un efecto de disminuir la gravedad de la enfermedad de esas personas que se afectan o se contagian de gripe. Entonces, esos pacientes con trastornos pulmonares o trastornos cardiovasculares muy probablemente no hagan una enfermedad severa y tengan una gripe suave. Bueno, estábamos viendo cómo hizo China aislando ciudades enteras. Bueno, solamente lo podrían hacer los chinos con el sistema que tienen, ¿no? Y yo creo que sí, porque si uno se pone a pensar lo que hicieron en la ciudad donde está el brote, que hicieron cuarentena en una ciudad de 14 millones de personas, eso no se hace convenciéndolos, ni diciéndoles, chicos, vuelvan a casa. De acuerdo a la información que uno ha tenido, tenían controlado exactamente, no podían estar más de 20 minutos en el parque, ya la policía los mandaba a la casa, 20 minutos para ir a la compra del supermercado. O sea, por eso, uno de los últimos informes de la OMS, de una comisión extra OMS, o sea, de expertos mundiales, hay un informe que uno lo lee y dice, elogiando el sistema que utilizó, azorados, el sistema que utilizó China para controlar el coronavirus. Tal es así que ahora ha disminuido y está hablando de disminución notable de casos y algunas empresas han empezado a trabajar, pero cerró todo, cerró las principales ciudades. O sea, Wuhan es creo que así se pronuncia, 14 millones de habitantes tiene y le decretó cuarentena, o sea, la bloqueó a la ciudad. Bueno, en Italia hay un foco importante, ¿no? En el norte se cerraron las universidades, las escuelas, se han tomado ese tipo de medidas. Bueno, yo creo que hace 2 semanas la directora del CDC de Estados Unidos planteaba de que más iba a ser un problema importantísimo de la parte de disociación social. Y ella planteaba en Estados Unidos de que cerrar las escuelas, en Estados Unidos los chicos se van a tener que quedar en la casa, los padres no van a poder ir a trabajar porque se van a tener que quedar cuidando a los chicos, la parte de diversión y de esparcimiento de la gente no va a poder hacer porque se va a evitar. Y bueno, así es que se están tomando y lo que ha hecho Italia son no sé cuántos, pero han cerrado todas las escuelas del país. Y se está vislumbrando eso en distintas ciudades de Europa. Por ejemplo, en París, nosotros, los infectólogos, tenemos el Congreso Europeo en abril y ya se está hablando de que no se sabe si se va a hacer. O sea, en España, dentro de poco tiempo, conocidos nuestros iban a ir a una reunión de médicos y se suspendió. O sea, se están suspendiendo muchas actividades y eso depende de esta dificultad de el conglomerado, porque como bien dijo el ministro, el contagio fundamental es por gotitas y a 1 metro más o menos de distancia ya prácticamente no contagia. Bueno, ha cambiado el mundo, si cabe el término, con respecto a esto, ¿no? Hay compañías de aviación que registran graves pérdidas, una de ellas ya ha quebrado, y la gente toma precauciones para subirse a un avión, para estar en un aeropuerto, en un ámbito cerrado. Sí. ¿Cuál es su sugerencia? Si le preguntan, doctor, tengo que viajar, ¿me tomo un avión, no me tomo un avión? Bueno, yo estoy invitado por el Congreso, creo que no voy a ir. No, yo creo que eso va a depender por ejemplo, de la densidad de la población afectada. Y los ministerios de salud, por ejemplo, en Francia cerraron suspendieron, no, pero el Louvre no, porque el Louvre fue una cuestión personal de los empleados del Louvre. ¿No? Pero hubo otro evento importante que se suspendieron. Entonces el Ministerio de Salud, de acuerdo a la gravedad de la situación, y la gravedad de la situación depende no
de que el paciente que viene en un vuelo y es un caso aislado externo, foráneo, de viaje. Por eso en este momento definimos el enfermo que tiene estos síntomas más que estuvo o con un paciente de coronavirus o que viene de China, de los países Irán, Italia, Japón y Corea del Sur. Entonces ahí se define. Pero por ahora no, si viene de España, no se considera el país España como un lugar donde tiene contacto con el coronavirus. Es decir, esas cosas se toman en pueblos, ciudades, países que tienen casos autóctonos, es decir, que el que vino contagió y empezó el brote y se empezaron a contagiar. ¿El pico todavía de la enfermedad no ha llegado? ¿Acá? ¿O en el mundo? En el mundo. Y bueno, no sé cómo será, lo que pasa que no sé, todos los días están en aumento los casos. El tema es que el de mayor cantidad de gente en el mundo, que fue el que lo originó, China está disminuyendo. Entonces, y ahora está creciendo creciendo Europa, ha crecido en Corea del Sur muchísimo. En Corea del Sur y en España fueron a causa de 2 sectas religiosas que se produjo el brote y el contagio interno. En Corea del Sur está totalmente demostrado. Y bueno, y entonces ya empieza es el que máxima crecimiento de casos ha tenido en este último tiempo Corea del Sur. Pero en Estados Unidos también está, antes era el estado de Washington al noroeste, el límite con Vancouver, Canadá. Mucha de eso uno piensa que puede haber sido porque ellos están muy en contacto comercialmente con Hong Kong, con la gente de China, con Hong Kong, entonces de Norteamérica. Bueno, esto es del Johns Hopkins, está es perfecto, algo que uno se despierta todas las mañanas a las 6 cuando lo quiere hablar petete y bueno, y entonces se pone a ver cuáles son los casos, los nuevos, y uno ve, por ejemplo, Japón 360, Francia ya tiene 377, entonces por eso digo que creo que no vamos a ir al Congreso, y ya Italia y Sur-Corea. Y ustedes ven que Sur-Corea tiene el doble de Italia, o sea, 6.000, y es lo que más ha aumentado. Bueno, esto nos da un informe día a día de qué cantidad de casos aumenta en los países que ya están, incluso cuando uno baja, ya aparece el primer caso argentino que está denunciado. Y se supone que con el frío van a aparecer casos aquí. Y yo creo que sí. O sea, bueno, es el riesgo y es lo que tiene, y bueno, que lo planteó muy bien, es el mecanismo o el protocolo que uno tiene, es el mismo protocolo con algunas modificaciones locales y personales del cara a cara, pero es prácticamente el mismo protocolo que se utilizó y que se utiliza en todas las enfermedades respiratorias graves como la gripe, el H1N1, la gripe A. Le hago la última, doctor. Sí. El tema de la vacuna ha trascendido que esté en estudio. No hay tiempo de sacar una vacuna ahora, bueno, ¿será para la próxima temporada? ¿Cómo viene? El tema de la vacuna es que hay varios laboratorios, hay algunos que dicen que el laboratorio en Israel está más adelantado. El tema de la vacuna es que si se produce la vacuna no va a tener ningún tipo de experiencia en humanos. O sea, va a ser casi compasiva y probada para ver si responde, si genera anticuerpos, salvo que estén haciendo en estos periodos de investigación, se hace fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 1 es la vacuna que se produce o se inyecta a personas comunes con cualquier enfermedad y se les toma la cantidad de anticuerpos que produce. Eso sale y dice, bueno, la vacuna produce anticuerpos. Después, en los estudios fase 2 y fase 3, se ve la dosis y la respuesta en todas las personas. Con el dengue sucedió que hicieron una vacuna y después no tuvo la efectividad que se creyó que tenía, sino que
favorece o disminuye la producción de otro brote, pero no una proyección inicial, una enfermedad inicial. Yo no creo, o sea, no tengo información, pero no creo que en un mes esté la vacuna. Para nosotros no está. Es lo mismo que en este momento se están haciendo 4 o 5 protocolos de distintos temas, de distintas medicaciones. A partir de los antivirales que existen a partir del HIV, entonces están haciendo protocolos con asociaciones de drogas anti-HIV más oseltamivir. También se está utilizando, ahí dice que antimaláricos pueden actuar contra el dengue porque se asocia a una proteína, etcétera, etcétera. O sea, hay también varios protocolos de medicación que diría es como se hace en forma desesperada para tratarlo sí. y no con ninguna convicción o ninguna seguridad de que esa medicación va a funcionar. Tal es así que todavía tampoco hay respuestas favorables o de alguna de esta medicación que la están usando, nuevos antivirales están usando y viejos antirretrovirales que ya no se usan en el tratamiento del HIV.